Existe un lugar en la tierra donde la noche no cae. Casa Kaokoland, norte de Namibia, 1980 y 1982. Territorio seco, quebrado, antiguo, donde el viento pasa entre las piedras como si estuviera silbando nombres de muertos. Durante el día, el sol convierte la arena en una cuchilla. Durante la noche, el frío entra en las chozas como una mano invisible. Allí, sobrevivir no es una rutina, es un pacto. Y ese año, ese pacto se rompió, porque en medio de aquel desierto, donde cada gota de agua parecía robada a un dios impaciente, una aldea Himba empezó a escuchar sonidos que ya no pertenecían al mundo común. Cabras volando en la oscuridad, cercas desgarrándose, huesos crujiendo, y después el peor sonido de todos: el silencio repentino de alguien que estaba vivo segundos antes. Dos leones surgieron de la oscuridad, como si hubieran sido fabricados por el propio desierto, no como animales perdidos, no como depredadores comunes siguiendo el instinto, sino como una falla en la lógica de la naturaleza. Dos bestias de carne, hambre y cálculo, apareciendo donde las antorchas fallaban, atravesando barreras que deberían detener a cualquier cosa viva, eligiendo el momento exacto en que el miedo volvía a los humanos demasiado lentos. Todo eso porque esos depredadores dejaron de ver al hombre como una amenaza y comenzaron a verlo como alimento. Bienvenidos a Guarnario. Hoy nos metemos en uno de los relatos más sombríos del desierto africano. La historia de los Simba de Kaokoland y de los dos leones nómadas que convirtieron una aldea entera en territorio de caza. Y antes de que pienses que esta es solo otra historia sobre animales salvajes atacando ganado, entiende una cosa. Aquí el verdadero monstruo no era solo el león, era el entorno, era la escasez. Porque cuando la naturaleza aprieta todas las posibilidades hasta que no queda nada más, no crea sobrevivientes, crea anomalías. Así que regálanos tu like, suscríbete al canal y vamos con el video. Kaokoland es una máquina de triturar debilidades. En el mapa, es solo una región del noroeste de Namibia. Árida, aislada, inmensa, pero esa descripción es demasiado limpia frente a la brutal realidad. La verdad es que Kaokoland es un laboratorio a cielo abierto donde la vida es arrinconada todos los días. El agua es escasa. La sombra dura poco. La distancia entre un punto seguro y la muerte puede medirse en pasos equivocados. Por eso todo lo que vive aquí es extremadamente fuerte. Desde la criatura más pequeña hasta el depredador más grande. Los elefantes atraviesan extensiones absurdas en busca de agua. Rinocerontes negros que se mueven como sombras antiguas entre piedras y dunas. Antílopes, jirafas, leopardos y leones que no pueden darse el lujo de desperdiciar energía. En este territorio, un error pequeño se convierte en sentencia. Una cacería frustrada puede costar días de hambre. Una herida puede significar el final. Y por eso, los leones del desierto no siguen exactamente las reglas de los leones que el imaginario popular conoce. Aquí no existe esa imagen de grandes manadas dominando llanuras verdes rodeadas de rebaños abundantes. En el desierto, eso sería una fantasía demasiado costosa. Las manadas grandes consumen demasiado, se desplazan demasiado. Donde la presa es escasa y el agua es casi una aparición, vivir en grupos pequeños o incluso de forma nómada no es una elección, es estrategia. 2 leones bastan, 2 cuerpos silenciosos, 2 pares de ojos, 2 inteligencias calibradas por el hambre. Y al otro lado de este tablero imposible estaba el pueblo Himba. Los Himba no eran invasores frágiles perdidos en el desierto, eran sobrevivientes de generaciones, pastores seminómadas, guardianes de una cultura que aprendió a existir donde la mayoría de nosotros se derrumbaría en el primer día. Sus chozas hechas de barro, hojas y estiércol son estructuras funcionales que mantienen el interior fresco durante el día y conservan el calor del fuego durante la noche. En el centro de la vida Himba estaba el ganado. Cabras, bueyes, leche, carne, riqueza, estatus, continuidad. Para quien observa desde fuera, un rebaño puede parecer solo un conjunto de animales, pero para una aldea en el desierto es el sustento, la herencia y la garantía de futuro. Cuando un depredador caza una cabra, no solo está robando comida, está mordiendo la estructura entera de una comunidad. Por eso las aldeas estaban organizadas con lógica defensiva, chozas alrededor, un kraal en el centro donde quedaba el ganado.
cercas de espinas y fogatas, el tipo de protección que durante siglos funcionó contra la mayoría de los peligros. Pero en 1982, algo atravesó esa lógica. La luna llena iluminaba la tierra seca. Hacía meses que no se veía ningún felino por los alrededores, y eso trajo una falsa sensación de seguridad. La tribu descansaba después de otro día más, intentando arrancarle continuidad a un lugar que parecía no ofrecer nada gratis. Las cabras estaban encerradas en el corral, apretadas dentro de la pequeña fortaleza de espinas que debía protegerlas. Entonces pasó un sonido rasgando la noche. Los habitantes se despertaron, se encendieron antorchas. Hombres y mujeres corrieron hacia el cercado con la intención de defender al ganado. Y cuando la luz vacilante del fuego tocó el polvo, lo vieron: 2 leones dentro del kraal. No afuera, no rondando, dentro. La cerca había sido vencida, las antorchas y las fogatas ignoradas. Las cabras corrían en pánico, golpeándose unas contra otras, mientras el olor metálico de la sangre fresca se mezclaba con el humo de las antorchas. Los leones desgarraban a sus presas con mandíbulas hechas para quebrar resistencia. Y en ese instante, los Himba entendieron que no estaban frente a una amenaza distante. La muerte había encontrado el camino hasta el centro de la aldea. Los hombres sujetaron lanzas, pero la noche es territorio de los leones. Un humano necesita ver bien para reaccionar. Un león solo necesita sentir, oír, olfatear, calcular en la oscuridad. Nuestro cerebro se vuelve lento. La distancia engaña. El miedo roba precisión. Pero para aquellos felinos la noche era una extensión del cuerpo. Los Himba retrocedieron. Enfrentar a 2 leones adultos de noche con lanzas rudimentarias en medio de cabras en pánico era ofrecer carne al desierto. Minutos después, los 2 desaparecieron, llevándose con ellos no solo la vida de 3 cabras, sino la ilusión de seguridad de toda una aldea. A la mañana siguiente, el sol reveló la escena con crueldad clínica. 3 cabras abatidas, huellas, arañazos, señales de invasión y un mensaje dejado en el corazón de la comunidad: sabemos entrar. Fue en ese momento cuando los Himba hicieron lo que cualquier pueblo resistente haría. Reforzaron las defensas. Más espinas, más antorchas, fogatas más grandes alrededor del cercado y vigilantes armados con lanzas. Pero el error estaba justo ahí. Los humanos creían que la luz alejaba al depredador. Los leones aprendieron que la luz revelaba a los humanos. 2 noches después regresaron. Y esta vez no vinieron como ladrones de ganado, vinieron como si hubieran estudiado la respuesta humana. Las fogatas estaban encendidas, altas, lanzando chispas contra la noche. Las cercas habían sido reforzadas. Los vigilantes estaban alerta. La aldea parecía más preparada. Los rugidos cortaron la oscuridad. Después, vinieron los sonidos de madera rompiéndose, espinas siendo aplastadas, cabras enloquecidas. Entraron más rápido de lo que los vigilantes pudieron identificar. Los Himba corrieron hacia el kraal, exactamente como en la primera noche, con antorchas, con lanzas, con valentía. Y fue ahí cuando la trampa verdadera se reveló. Los leones no esperaron. Moviéndose entre los reflejos de las fogatas, usando el propio brillo del fuego como cortina, saltaron contra los humanos. La lógica había cambiado. El blanco había cambiado. Antes el ganado era la presa. Ahora los hombres que protegían al ganado habían entrado en el menú del miedo. Un depredador que mata para alimentarse es algo natural. Cuando ese depredador mortal se dirige al ganado doméstico, la situación empieza a volverse terrible para las personas que dependen de sus animales para sobrevivir. Pero cuando un depredador aprende a neutralizar la defensa humana, y además nos pone como parte del menú, se convierte en otra cosa, en una pesadilla real. Esa noche, 6 hombres cayeron. Uno fue arrastrado y devorado. Los sobrevivientes retrocedieron por miedo, por pánico. Al amanecer, la aldea ya no era la misma. Las pérdidas no eran solo de cabras, sino también de padres, hermanos, hijos, guardianes. Y el pueblo tuvo que hacer una de las cosas más inhumanas que exige la supervivencia: tragarse el duelo demasiado rápido, limpiar la tierra y seguir respirando. A partir de ahí, cada noche se volvió un juicio. Los Himba se reunieron, los ancianos discutieron. Las defensas comunes ya no bastaban. Si las cercas, el fuego y los vigilantes no detenían a los leones.
Habría que engañar a los propios cazadores. Cavaron hoyos profundos alrededor de la aldea. Los cubrieron con hojas, ramas y arena. Crearon trampas que contra muchos animales podrían funcionar, pero esos dos no eran animales comunes. Al menos no lo parecían. Parecían pensar, planear cada ataque. Durante algunas noches, los leones rondaban, olfateaban, observaban. Evitaban los puntos sospechosos. Donde los hombres veían una trampa escondida, ellos parecían percibir una falla en el suelo, un cambio en el olor, una textura equivocada en el silencio. Las fosas quedaban vacías. No eran armas. Eran hoyos inútiles cavados por una especie desesperada intentando negociar con la muerte. La aldea dejó de dormir, y cuando una comunidad deja de dormir, empieza a pudrirse por dentro. El cuerpo falla, la paciencia desaparece, la fe es puesta a prueba, y el miedo se vuelve clima. No pasó mucho tiempo antes de que los ataques continuaran. Esta vez empezaron a entrar en las chozas detrás de más presas. Las chozas, antes refugios, se volvieron demasiado frágiles. Estructuras de barro, hojas y estiércol pueden resistir el clima, pero no fueron hechas para detener la decisión de un león adulto. Hubo noches en que los depredadores invadieron el espacio humano como si estuvieran cobrando una deuda antigua. Derribaban, desgarraban, arrastraban, desaparecían, y cada ataque enseñaba algo a los sobrevivientes y a los propios leones. Los Simba aprendían a temer más, los leones aprendían a acercarse más. Ese es el terror real de la naturaleza. No necesita odiarte, le basta con funcionar como sustento. Los meses pasaron como una enfermedad lenta. No hubo final heroico. No hubo cazadores llegando en el último instante. Solo desgaste, miedo, duelo, hambre, arena y 2 leones, que parecían entender que una aldea en pánico se vuelve más vulnerable cada noche. Según el relato preservado entre los Simba, en 3 meses la mitad de aquella comunidad habría sido cegada. La mitad de esa palabra es demasiado pequeña para lo que significa. La aldea no solo estaba perdiendo personas, estaba perdiendo continuidad, y cuando la razón humana llega al límite, queda aquello que es más antiguo que cualquier arma: el sacrificio. El pueblo Himba mantenía un vínculo profundo con Mukuru, su dios, y con los ancestros. El fuego ancestral no era decoración ritual, era puente, comunicación. En un mundo donde el desierto parecía indiferente, la fe era una tecnología invisible contra el colapso. Y una noche, cuando los leones regresaron una vez más, el anciano de la tribu tomó una decisión que no cabe en una explicación simple. Vio los ojos en la oscuridad, vio a la aldea exhausta, vio el miedo repetido tantas veces que ya parecía una maldición, y entonces gritó que se entregaría en lugar de su pueblo, que ofrecería su propia vida para que Mukuru liberara a los Simba de aquella persecución. Nadie logró detenerlo. El viejo corrió en dirección a los leones. Los leones respondieron a su llamado, arrastrándolo fuera de las inmediaciones de la aldea. Y entonces, de la misma forma en que habían surgido, desaparecieron. Los ataques cesaron. No hubo una explicación científica completa para los Himba. No hubo informe capaz de coser lógica por encima del trauma. Para la aldea, la respuesta estaba en la fe. Mukuru había aceptado el sacrificio. La maldición había terminado. El pueblo había sido perdonado. Tal vez los leones simplemente siguieron adelante. Como hacen los depredadores nómadas cuando un territorio deja de valer el riesgo, tal vez encontraron otra ruta, otra presa. Tal vez uno de ellos murió. Tal vez el sacrificio coincidió con el final natural de aquel ciclo de ataques. Años después, la región de Kaokoland se convirtió también en destino de safaris y experiencias culturales. Los viajeros empezaron a visitar comunidades Himba, a escuchar sus relatos, a observar sus costumbres, a intentar tocar por unas horas una sabiduría moldeada por siglos de resistencia. En 2008, un mexicano apasionado por la vida salvaje, Sebastián Partenón, habría escuchado esta historia directamente entre los Himba y después registrado el relato en su blog de aventuras por tierras inhóspitas, porque al final, los Himba no vencieron a los leones, sobrevivieron a ellos. Pero hay una verdad que ninguna explicación borra: durante 3 meses. Una aldea entera vivió dentro de la mente de 2 leones. Y eso debería asustarnos, porque nos gusta imaginar que estamos en la cima de la jerarquía. Pero basta con que se apague la luz. Basta con que desaparezca el agua.
Basta con que el hambre empuje a un depredador fuera del comportamiento esperado y toda nuestra superioridad empieza a parecer una superstición cómoda. Así que te leo aquí abajo. ¿Crees que esos ataques se detuvieron por el sacrificio del anciano? ¿O que los leones simplemente decidieron que ya le habían quitado suficiente a la tribu? Si esta historia te atrapó hasta aquí, apóyanos con tu like y suscríbete a Warner Bros. No te cuesta nada. Ayudas muchísimo al canal. Y haces posible que sigamos trayendo más relatos de vida salvaje. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.